Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día 11 de enero. El día de hoy, en función a la programación mostrada en la clase pasada, nos toca ver este segundo tema de la unidad, que es legislación aplicable. El tema anterior, el 1.1, fue promoción de ventas y vimos algunos conceptos, ventajas y desventajas y algunos dos enfoques de la promoción de ventas. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con la legislación aplicable. Nos tocan ver dos leyes, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Quisiera preguntarles si alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre estas leyes. Yo solamente he escuchado de la Ley Federal de Protección al Consumidor pero no sé muy bien, bueno, no estoy muy enterada exactamente de cómo sea esa ley y no sabía que existía una Ley Federal de Juegos y Sorteos. De esa sí no sabía, es nueva para mí. Bien, 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 gracias. Pues la Ley Federal de Protección al Consumidor está vigente y se ha actualizado a lo largo del tiempo desde 1946. Entonces ya tiene ratito y no sé si alguien más ha escuchado alguna de estas leyes. Bien, en algún momento hubo un programa de televisión, en televisión abierta, de la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, y aún saca algún material muy interesante sobre la evaluación de algunas marcas. Y esta Procuraduría pues hace uso de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que es la primera que vamos a ver. Esta ley tiene, su objetivo de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, a principio de cuentas. Derechos y cultura del consumidor. Por otra parte, también su objetivo es procurar la equidad, la certeza y la seguridad jurídica entre las relaciones de dos personajes, de los proveedores, de aquel proveedor de servicios o productos, y los consumidores. Entonces, procura la equidad entre estos dos personajes. Bien, los proveedores pueden entenderse como fabricantes del producto, distribuidores del producto y también vendedores, ya sea al mayoreo o al menudeo. Todos esos personajes significan que, según esta ley, son los proveedores de productos o servicios. Y entonces procuran la equidad entre estos dos personajes. La equidad y la certeza jurídica. Les puse muy en particular estas palabras anaranjadas para que tengan bien claro cuál es el objetivo de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta ley solamente tiene vigencia en México, ¿no? Y las empresas y los individuos están protegidos bajo esta ley, la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y bueno, debo decirte que vela para que no haya contratos con cláusulas ventajosas en letra pequeña, ¿no? Ya sabemos que cuando un emisor de producto, ya sea vendedor o fabricante o distribuidor, no quiere que el consumidor se dé cuenta de ciertas circunstancias, pues lo coloca de manera oculta. Sin embargo, la ley protege al consumidor para que este tipo de situaciones no suceda. Bien, el objeto de esta ley, bueno, es promover esto. Y los principios básicos en las relaciones de consumo, el primero, vamos a verlo aquí, que, bueno, el primero es el derecho de elegir con conocimiento. Toda la información nos tienen que proporcionar, toda la información del producto o servicio que mejor te convenga o convenga a los consumidores. Dentro de este derecho básico está el principio de protección a la vida, la salud y la seguridad del consumidor.
Hay aquí alguien en sala de espera. Se está uniendo. Otro principio es que estos proveedores tienen la obligación de educar y divulgar sobre un consumo adecuado, es decir, los que fabrican, los que distribuyen, deben de saber cómo se produce, cómo se consume este producto y divulgarlo a los consumidores. Un tercer principio y último principio, estoy hablando de este derecho básico, que contiene 3 principios. El último es la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios con especificaciones correctas de cantidad, características del producto, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que represente consumir este producto. Bien, un segundo derecho básico de esta ley es el derecho a la prevención y reparación de daños. Los 3 principios que están dentro de este derecho básico es la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales, morales, individuales o colectivos. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños patrimoniales. Un órgano administrativo es el que les mencionaba de la Profeco. Y daños patrimoniales, otra vez morales, individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, económica y administrativa y técnica de los consumidores. Y el siguiente principio, el número 6 y último de este derecho básico, es el otorgamiento de información, pero también de facilidades a los consumidores para que ellos puedan defender sus derechos. Entonces, a veces nosotros como consumidores ignoramos a qué tenemos derecho y bueno, esta ley tiene como principio este otorgamiento de información. Bien, el segundo derecho básico, que es la protección de intereses económicos de los consumidores ante la publicidad engañosa y contratos ventajosos. Bien, también nos protege de métodos comerciales coercivos que dañan nuestra integridad y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el establecimiento de productos o servicios. Me gustaría mucho que ahora ustedes que están escuchando esta información, sería muy bueno que empezaran a pensar en qué casos podría aplicar esta ley. Bien, o el octavo principio de este derecho básico, de este tercer derecho básico, es que es la real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, ¿no? El efectivo, intercambiar producto por efectivo, pero también esta ley protege estos métodos electrónicos, tal vez ópticos o de cualquier otra tecnología que pueda surgir en estos días. Y la adecuada utilización de estos datos que aportamos cuando pasamos nuestra tarjeta, cuando compramos algo. Entonces, esta ley también nos protege a través de este tercer derecho básico. Y bueno, aquí dice el noveno principio de este derecho básico es el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento. El décimo principio es la protección de los derechos de la infancia, los adultos mayores, las personas con discapacidad y, bueno, también está dentro de este principio décimo los indígenas. El último principio, que es el 11º de este derecho, es la libertad de constituir grupos como consumidores u otras organizaciones que, sin contravenir a las disposiciones de esta ley, sean
defensores de los derechos del consumidor. Bueno, es muy interesante estos derechos básicos, 3 derechos básicos, para que de manera rápida, cuando tú escuches hablar de la Ley Federal de Protección al Consumidor, digas, ¿qué hace esta ley? Pues primero, derecho a elegir con la información necesaria. También previene y repara daños. Nos proporciona todos los elementos necesarios para efectuar este derecho. La protección de intereses económicos de los consumidores ante la publicidad engañosa. Bien, no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario sobre esta ley federal de protección al consumidor. No, ningún comentario. Resulta interesante, ¿no les parece? Sí, bueno, en lo personal siento que sí es de mucha utilidad porque pues si no existiera es más fácil de que cada persona, incluso nosotros ya por la parte como consumidores, cayéramos a lo mejor en errores, en cosas que nos pudieran perjudicar tanto a nosotros como a nuestro bolsillo. Claro, claro. Y bueno, como estudiantes de marketing, es importante saber este tipo de cosas, como dice Margarita también, ¿no? Para no caer en el error, siempre es importante estar informados sobre todos los derechos básicos que proporciona esta ley. Bien, ¿alguien más quisiera aportar algo? Profa, por ejemplo, bueno, una ocasión mi hermano y mi papá compraron en Mercado Libre y hicieron el pago, pero nunca llegó lo que habían comprado y Mercado Libre se hizo a cargo de eso y Claro. de hecho le devolvieron el dinero a mi hermano. O sea, le devolvieron el dinero y es como que dar, bueno, por parte de la empresa es como que darle confianza a los consumidores que están en tus plataformas, que están utilizando pues tu servicio. Bueno, Bueno, sabes que Jackie, este tema que toca de Mercado Libre, de Amazon, de tantas tiendas que venden ahora debido a la pandemia, algo interesante que diste esta ley, súper básico, es que los bancos no pueden pagarle a las empresas que están vendiendo productos, no pueden darle tu dinero que está en el banco hasta que tú hayas recibido el producto que has comprado. Esto que acabo de decir también es una política de las empresas en línea, que venden en línea, ¿no? Ellas no recibirán tu dinero hasta que tú no des en la aplicación que has recibido el dinero. En ese momento, si tú dices, ya recibí, perdón, el producto o servicio, ya recibí el producto, ya efectuó el servicio, si tú le dices en la aplicación, entonces el banco ya les da el dinero a estas organizaciones que venden en línea. Bueno, ¿algún comentario adicional, chicos? ¿No? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente ley, la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Esta ley regula solamente en México, ambas leyes son aplicables en México, los sorteos y promociones apoyadas también de manera complementaria con la ley pasada, con la Ley Federal de Protección al Consumidor. Este marco legal establece 3 directrices generales. La primera es, establece los requisitos para tramitar promociones y sorteos. Entonces, primero hay que pedir permiso para tramitar promociones y sorteos. La segunda directriz es las facultades de la Secretaría de Gobernación en lo que se refiere a promociones y sorteos, es decir, es la Secretaría de Gobernación quien ejecuta esta ley, tiene la facultad para hacer valer los derechos de los consumidores frente a juegos y sorteos. La tercera directriz es que las penas pueden ser impuestas por cualquier autoridad mexicana, no precisamente por la Secretaría de Gobernación, por cualquier autoridad mexicana por el incumplimiento de ciertos requisitos que se establecen en esta Ley Federal de Juegos y Sorteos. Algo importante, de manera concreta, así como en el pasado que les expuse los objetos de la ley y los principios,
esta diapositiva me parece muy concreta porque el primer apartado dice que para sorteos o promociones realizadas en México es necesario obtener un permiso de la Secretaría de Gobernación antes de poder realizar estas promociones, juegos o sorteos. El segundo parámetro importante es, durante el sorteo se requiere la presencia del personal de la Secretaría de Gobernación. Y no sé, y quisiera que me platiques, si tú has visto en algún momento, en algún medio visual, en streaming, la ejecución de algún sorteo, no sé, desde la Lotería Nacional hasta juegos, las apuestas están prohibidas en el país, que esté presente y que presenten en pantalla al representante de la Secretaría de Gobernación. ¿Alguien lo ha visto? Sí, profesora. Yo he visto algunos programas por ejemplo, en el canal de las estrellas, por ejemplo, el programa de Minuto para Ganar o juegos así que dicen contamos con la presencia de tal persona de la Secretaría de Gobernación. Muy bien, sí, sí. Andrea, también tú lo has visto. Sí, profesora. De hecho, creo que en TV Azteca, bueno, yo a veces veía algunos programas, no me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero siempre presentaban a ese tipo de personas que estaba sentado en el público, que se supone que validaba, digamos, cierto juego o lo que se estaba llevando a cabo. Y también algunas veces, bueno, de hecho no le puse mucha atención, pero veía digamos, los sorteos y también presentaban a una persona, en ese caso estaba al lado de la persona que se supone estaba sacando los números ganadores, y también lo presentaban como de parte de prácticamente el que estaba validando el juego o que estaba supervisando que todo eso, digamos, en cierta forma no fuera programado, sino que realmente estuviera legal, o sea, el juego fuera legalmente correcto. Claro, entonces un representante de la Secretaría de Gobernación en estos programas. Muy bien, muchas gracias por su participación. Sí han visto, ¿no? Tienen experiencia. Decía Margarita al principio, tal vez no había escuchado esta ley. Sin embargo, en su aplicación han sido, pues han presenciado este tipo de situaciones, como la presencia del representante de la Secretaría de Gobernación. Y un último apartado muy interesante es que los permisos de aquellos, los premios de aquellos ganadores que no sean reclamados serán entregados por el promotor, por el emisor de este juego, a la Secretaría de Gobernación para propósitos de beneficencia. Entonces, si tú emites un sorteo, ya sacas al ganador y el ganador no aparece o aparece tarde después de los días establecidos en las cláusulas de este sorteo, ya habrás perdido tu premio, ¿no? Porque ni siquiera el emisor tendrá el dinero o el premio que te estaban ofreciendo si ganabas en este juego o sorteo. Algo también que te quiero decir es que en esta ley solo se podrán permitirse en el país juegos de ajedrez, el de damas, por ejemplo, dominó, dados, boliche, bolas de billar, cualquier juego de pelota, en todas sus formas o denominaciones, ya sabes, el básquetbol y no sé qué otros te pueda ocurrir. Las carreras de las personas cuando compiten, las carreras de vehículos, las carreras de animales y en general toda clase de deportes. Los juegos que no están dentro de esta categoría no podrán ser efectuados en el país, ¿no? Estarán fuera de la ley. Y bueno, también es importante que en todo el territorio mexicano está prohibido los juegos de azar y los juegos con apuestas. Entonces, sí está interesante este último apartado que les acabo de mencionar,
Pero bueno, centrándonos un poco en nuestro estudio de marketing y lo que podríamos o no podríamos ofrecer como promoción de ventas, como incentivo, ¿no? Bien, les tengo una pequeña actividad que se va a entregar el viernes. Esta actividad se va a realizar de manera individual y va a ser un ensayo. El número de páginas no está definido. Lo que sí está definido es que debe de contener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Como tú sabes, ¿no? En la introducción hablas sobre toda la teoría que podrías encontrar sobre el tema, ¿no? Yo sé esto, encontré esto en 5 artículos de fuentes confiables y tal autor dice tal cosa, y todo eso lo pones en la introducción, ya lo sabes. Y luego, lo interesante de un ensayo es que en el desarrollo vas a dar tu opinión, ¿de acuerdo? Todo lo que opinas respecto a lo leído en los 5 artículos. Y finalmente, bueno, concluyes. ¿Qué concluyes de todo este ejercicio? De la Ley Federal de Protección al Consumidor, puedes hablar sobre su importancia, puedes hablar sobre su efectividad, su ejecución. También, bueno, la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y también tienes que mencionar 5 artículos, 5 autores. Bien, esa sería la clase del día de hoy. Voy a dar por terminado este video. Les agradezco mucho y me quedo con ustedes para alguna sesión, dudas o preguntas que puedan tener. Les agradezco mucho su presencia.